Yo quería, o sea, es algo que me estoy preguntando mucho en los últimos tiempos, es si es que en este momento la vivencia de las mujeres lesbianas está más cerca de las mujeres en general, o sea, digamos heterosexuales, bisexuales, a la de los gays, por ejemplo, ¿ya? Y pensaba, porque cuando hemos estado conversando con Gizzy fundamentalmente acerca de, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, pues? O sea, ya, por ejemplo, el bullying, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia del bullying entre el gay, la lesbiana, el travesti? O sea, definitivamente el travesti va a perder, o sea, primeritos, ¿no? Entonces, pero tiene que haber otras cosas, y por ejemplo, esta cosa que no todas las mujeres definitivamente, pero que tienen que ver con la facilidad con la que nos sometemos. O sea, estoy estandarizando, no digo que todas, ¿eh? Sino que, o sea, digamos, socialmente también se nos prepara para eso. La facilidad con la que reprimimos nuestra sexualidad, ¿ya? Eso está más vinculado a la... Es que ya que no quiero ser error con lo tan complejo de género que Marisabel ha dicho, en todo caso con la vivencia más femenina, no sé qué, a que con la vivencia o sea, que no solamente está vinculado al tema de orientación sexual, sino que está vinculada, y la vivencia, por lo tanto, de las lesbianas puede estar muy vinculada a la construcción de feminidad que se tiene. Y ahí sí me parece, o sea, interesante preguntarse eso, o sea, no porque en el pasado no haya sido, porque hasta ahorita la estrategia sí ha sido y ha funcionado el LGTBI. El problema es que con el paquete ha ido avanzando, ¿ya? Y el sujeto lésbico no necesariamente se ha ido visibilizando. Entonces, claro, a mí me surge con el tema de Karen Atala, que ahí ya tengo un poco cansada con ese caso, pero es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Karen Atala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la Corte Suprema de Chile, cuando le quita a sus hijos, ¿ya? Le quita a sus hijos por la discriminación por orientación sexual, ¿ya? Y a mí me parece que la Corte Interamericana no se da cuenta que también hay una discriminación sexual. Porque seguramente, si es que ella hubiera sido gay, también le hubieran quitado a sus hijos. Pero las razones eran muy distintas. O sea, porque a las mujeres se nos exige un estándar de manejo de nuestra sexualidad para ser buenas madres. Entonces tú lo vas rompiendo. O sea, ya si tienes varias parejas, si es que eres prostituta, ya pues ya ser lesbiana es como ya lo más extremo, pero es, digamos, en la gama del rompimiento de lo que significa el modelo de ser madre. Entonces, yo ahí, o sea, digamos, a raíz del caso de Karen Atala, le decía, o sea, ella también, o sea, si fuera gay tampoco le hubieran dado, pero por otras razones, o sea, digamos, por otro, o sea, no por ser mal padre, de repente porque hay el prejuicio de que la puede violar, no sé, o sea, ya se me ocurren varias cosas. Pero en el caso de Karen Atala es claro que lo que se le exige es un estándar de maternidad que está muy vinculado a una sexualidad heterosexual monógama, además. Claro, monógama, no solamente heterosexual, porque también a las prostitutas, a las que tienen varias parejas, a todos también les quitan los hijos, ¿no? Y ahí creo yo que cuando dice, y Maricela es una pregunta que dice, que le dijeron a las, ¿cómo se llama? Bueno, a las trans, ¿qué es lo más importante? A las ya, y cuando fue con las mujeres lesbianas, eran toda la gama, ¿no? Yo ahí pensaba cuánto es que también se puede, o sea, yo ya había puesto, ¿no? O sea, con el plan de igualdad de género se perdió una oportunidad de sistematizar, ya, pero además a profundidad, cuáles son las experiencias de las mujeres lesbianas, ya que yo creo que la cotidianidad se conoce más, o sea, cuando hemos conversado, lo que pasa es que estamos armando un documento con Gizzy, por eso es cuando, o sea, sí hay varias cosas, o sea, que es diferente, o sea, a las lesbianas las encierran, ¿no? Me decía Gizzy, ¿no? Por ejemplo, los gays, perdón, los trans a los 14 años se van de la casa, las lesbianas no necesariamente, seguramente porque tienen, o sea, digamos, hay cosas diferentes ahí, entonces es necesario conocer para saber cómo es, o sea, cuál es la diferencia de los gays, los travestis y los trans en términos de violencia. O sea, ¿qué pasa con la violación correctiva? ¿Cuánto de violación correctiva hay? O sea, con seguridad de las denuncias, o sea, muy pocas mujeres denuncian, pero con seguridad del número de denuncias, un porcentaje de violaciones correctivas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del bullying que ya había mencionado? ¿Cuál es el tema de la represión, o sea, respecto a las lesbianas y a los gays? O sea, creo que sí puede ser un momento también en términos de conversación, sistematización, de diferenciación, para poder colocar, porque evidentemente cuando tú ves, o sea, por ejemplo, si uno ve los informes que han sacado hasta último, la encuesta de sexualidad y reproducción que ha hecho PROMS de Manuela Ramos,
Rosa y Manuela Ramos, ¿no? Ahí se habla ya, se dice, las mujeres lesbianas son invisibilizadas. O sea, el discurso, no es un discurso, ya pero voy a decir, el discurso de ahí, pero no como, sino, o sea, las palabras estas de que las mujeres lesbianas son invisibles, es algo que está desde el 94. Entonces, ya, y además ahora en el informe, por ejemplo, que ha sacado la red, salen algunos casos de mujeres lesbianas, ¿no? Ya cuando dicen si hay que visibilizarlos en algún momento, en alguna marcha, yo no sé si se va a concretar o no, pero o sea, uno de los ejes era de las mujeres lesbianas, sí, ¿no es cierto? Entonces uno no podría decir, no es que no nos quieren visibilizar, o sea, digamos, sí, tampoco quieren, ¿ya? Pero hay como intentos de poder visibilizar. Pero el asunto también es ahí, es cómo diferencias y sustentas, o sea, en la línea que decía María Isabel, cómo tú sustentas para el tema del presupuesto, ¿ya? O sea, cómo tú sustentas que es necesario que en violencia tiene que haber, para el bullying, ya para una cosa es para los niños gays y otra cosa para las niñas lesbianas, o sea, porque si no es en el mismo paquete y siempre va a verlos, y porque van a haber cosas distintas. Entonces yo pensaba que de repente históricamente, digamos, porque esto no es de buenos ni de malos, es un proceso en el que sí es importante, digamos, seguir hablando de visibilidad, pero ya no sé cuánto eso pueda dar, porque ya en todos los libros ya dicen porque hay que visibilizarlas, ¿ya? Y lo dicen lo que es, lo dicen, no es que sea solamente lesbianas, sino ya de sistematizar y generar productos concretos, reflexiones que den cuenta de la vivencia diferenciada que existe, porque el LGTBI, o sea, frente a la muerte policía, que a las trans, o sea, esto se va perdiendo, pues, ¿no? Bueno, bueno, esa era una de las cosas que estaba de alguna manera pensando y que quería compartir con ustedes, ¿no? Definitivamente existe un marco, en la línea que decía María Isabel, normativo jurisprudencial que da cuenta, o sea, en este momento ya, entre los avances que han habido, o sea, teóricamente para nuestro país, y eso debió haber recogido el plan, digamos, porque además es vinculante, no porque es que ni siquiera con temas de una idea más transformadora del enfoque de género, ¿no? Sino que, o sea, el tema de lo que es la visión de familia, el tema de la maternidad, o sea, está claramente establecida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Karen Atala, ya, donde además se habla con claridad de que ya esto que decías, el derecho a la no discriminación por orientación sexual no se restringe a mi intimidad, o sea, como era antes, ¿no? En tu casa no hay problema, pero sales afuera ese problema, sino que tiene la contraparte del ejercicio de derechos, o sea, de poder exponerlo públicamente y que esa exposición pública además, o sea, genere determinados derechos, o sea, la constitución de una familia, o sea, teóricamente el Estado peruano, no sé cómo está lo del plan, porque están armando el Plan Nacional de Familias, ¿no es cierto? O sea, teóricamente, si fuera coherente, ¿ya? Tendría, de acuerdo a la sentencia y de acuerdo a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque no solamente lo ha dicho esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha dicho que los fundamentos de las sentencias de la Corte Interamericana, más allá de que no estén vinculadas a Perú, porque en este caso una sentencia que vincula a Chile, ¿ya? Sí nos es vinculante la forma en que interpreta los derechos, ¿ya? Y por ejemplo, en esa sentencia se dice con claridad que las familias constituidas por las parejas del mismo sexo son objeto de protección de la sociedad y del Estado, ¿no? Que el derecho a la vida privada de las personas incluye el derecho a manifestar la orientación sexual en la esfera pública. Se dice, bueno, además de que, lo del interés superior del niño, o sea, se habla con claridad que el interés superior del niño no puede ser utilizado para parar la discriminación por orientación sexual, ¿no? E incluso se habla de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Y lo del interés superior del niño sí es importante, y es muy importante porque se suele utilizar la protección de los niños para restringir derechos. Y en este proceso, ya voy a acabar con esta cosa de las historias, pero para ver cómo es que a veces sí se da, o sea, definitivamente falta mucho, no tenemos un Estado laico, los adversarios son terribles, además tienen un control fuerte en lo que significa el aparato estatal, el gobierno, digamos, o las diferentes estructuras del Estado, ¿no? Y eso se ve clarísimo en el tema del protocolo de aborto terapéutico. Y en el caso del LGTBI, según lo que yo sabía, el viceministro había señalado que había sacado algunas cositas, pero que habían dejado otras. O sea, ahora sí estará restringido, sí está moviéndose. Más allá de todo eso, o sea, por ejemplo, en el caso de Cristian Olivera, la primera reacción de Santa Isabel fue presentar
un informe psiquiátrico donde decía que el hecho de que los niños vieran a una pareja gay besándose afectaba su desarrollo psicosexual. O sea, de verdad parecía la Corte Suprema de Chile, ¿no? El mismo sentido. Y después Santa Isabel tiene que cambiar su discurso, o sea, sale una primera resolución Indecopi, sale una segunda resolución, la segunda resolución también se pierde y se pierde mal. De hecho, ese caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acaba de ser notificada al Estado peruano. Pero cambia el discurso de defensa. O sea, ya no dicen es por interés superior del niño, ¿ya? Se empieza a hablar, no hay pruebas, ¿no? Entonces, o sea, al menos el discurso se va cambiando, ¿no? Entonces, yo con eso no quiero trivializar para nada lo difícil que es avanzar, pero sí quisiera devolver un poco lo que también se ha avanzado a puro punche de trabajo sostenido, de visibilización. O sea, el tema de la visibilización es importante, ¿no? De reivindicación. Creo que todavía son o sea, todavía es muy poco, ¿no? O sea, digamos, muy poco en el sentido de que es pocas voceras, pocos voceros, pero que es un proceso que se ha ido avanzando de manera importante, ¿no? Gracias. 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 Primero quisiera felicitar a Marisabel y a Janet. Creo que su participación, su intervención ha sido como siempre brillante, con mucha información, con mucho bagaje teórico. Y agradecer también la invitación porque inicialmente no estaba prevista mi participación en esta mesa, pero en el grupo, ¿no? Mi participación como oyente. Y yo quisiera más bien, a pedido de Gizzy, trabajar un poco lo que venimos haciendo desde la actual gestión. Lamentablemente yo no estuve en la Dirección General la Dirección General de la Mujer, ¿no? La DGM anterior, en el periodo de transición entre la conformación del ministerio como directora general dentro en el proceso de transición entre el MINDES, ahora MINT, ¿no? Y asumo la responsabilidad en junio del año pasado como directora general de la nueva Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, y en agosto, o sea, 2 meses después, ya sale publicado el texto del Plan Nacional que ya estaba aprobado para junio. Entonces, el proceso tan rico de ver la negociación, el trabajo interno, la pugna de lo que tanto Marisabel como Janet mencionan, no lo tengo tan vivido como lo podría tener Patricia Carrillo, que no ha podido asistir el día de hoy por un tema familiar. Pero sí creo que es importante de la lectura, uno se da cuenta de la lectura del texto del Planil, ¿no? De estas pugnas y de estas negociaciones que han habido en el capítulo, ¿no? Un ejemplo clarísimo es en el lado donde se aprueba el protocolo de aborto terapéutico, ¿no? En el cual, si se van a dar cuenta, ese indicador no coincide con la meta, ¿no? Ni con el resultado que se está pretendiendo lograr.